Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Hoy venimos a explicarles el tema de pancreatitis crónica y aguda. Nuestro grupo está conformado por Tatiana Zanabria, Nicolás Ramírez y Paula Esposa. Empezamos con pancreatitis crónica, el cual es un proceso inflamatorio de la glándula pancreática, el cual va a tener una serie de activación de sistemas inflamatorios o proinflamatorios, lo cual va a conducir más adelante a una aparición de un fallo orgánico. ¿Cómo funciona esto? Pues uno puede ser por una lesión producida ya sea por fármacos, por infecciones o ya sea por trastornos metabólicos. La otra es una activación secundaria del tripsinógeno que va a provocar una respuesta inflamatoria y va a tener muchas como sistemas inflamatorios que van a provocar todo el fallo mencionado anteriormente. También va a provocar una activación de una isquemia multivascular y también una obstrucción del conducto pancreático. También, como tenemos van a participar una serie de citoquinas, pero estas citoquinas como tal no van a activar este proceso pancreático. Entonces lo que van a hacer estas citoquinas es a su vez a activar otras y van a tener como unas en específico que son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y 8, las cuales se van a activar, van a ir por circulación y van a activar a las células de Kupffer hepáticas, con el fin también de que el proceso inflamatorio sea mucho más agresor, por decirlo de alguna forma. En otros estudios se ha demostrado que la participación de los radicales libres de oxígeno, los cuales se van a unir a los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana celular con el fin de que haya un proceso de peroxidación y una desintegración celular, todo con el fin de provocar una reacción inflamatoria. Y al igual que también se puede ver como resultados adversos de esta pancreatitis, que es la degradación de los péptidos como la proinsulina, la paratormona y enzimas de la coagulación. Sintomatología, lo que se ve normalmente es un dolor agudo del abdomen, cuya intensidad siempre va a obligar al paciente a ir a urgencias. También va a haber presencia de náuseas y vómito en las primeras 24 horas, al igual que un dolor con hipersensibilidad en la parte abdominal, fiebre, taquicardia y taquipnea. Además, vamos a tener diferentes causas de por qué se da, aparte de, como les había dicho, de fármacos. Tenemos la litiasis, que va a haber una obstrucción de la salida del tubo pancreático, microlitiasis o barrovesículas y colesteroliasis de la pared pancreática. También puede ser por el alcohol, iatroxenia, que es el uso de fármacos como diuréticos, alteraciones metabólicas, en las cuales tenemos hipertriglicemia, y la sangre puede presentar lipemia. Mutacionales, en esta está implicados los genes de la tripsina catiónica, que es el PRSS1, el cual va a producir que haya un aumento de la activación del tripsinógeno y va a prevenir o se va a ver que no se va a activar la tripsina, por lo cual va a haber una autodigestión. También tenemos alteraciones del gen inhibidor de la proteasa sérica, que es el CASAP tipo 1 o SPIC1. Luego proseguimos con el diagnóstico, donde vamos a tener los datos clínicos, que son lo que fue el dolor abdominal, las náuseas y la sintomatología nombrada anteriormente. Los datos de laboratorio ya serían la medición de la amilasa y la lipasa, que tendrían que estar aumentadas 3 veces por el valor normal. Los radiológicos, en los cuales va a estar incluido la tomografía computarizada axial o abdominal, la resonancia magnética y el ultrasonido, en donde vamos a ver si va a haber un aumento o no de la glándula pancreática. Seguimos también con la amilasa, las enzimas pancreáticas, glucosa, la función renal, el volumen corpuscular medio, la ferritina, la transferrina, el incremento de las enzimas pancreáticas, y además existe una puntuación llamada PACHE, el cual va a valorar como el grado de lesión que tiene el páncreas, teniendo como variables como son constantes fisiológicas, la presión arterial, y va a ver si
Va a valorar si hay una existencia o posibilidad de que la enfermedad pueda ser crónica. Y ya, esto es de pancreatitis crónica, la cual es una condición caracterizada por el daño progresivo y irreversible de la glándula pancreática, en donde las funciones endocrinas y exocrinas se van a ver afectadas. Esta se caracteriza por la fibrosis, la atrofia del acino, la inflamación crónica y distorsión de los conductos pancreáticos. Esta puede presentarse de dos maneras. Una es por medio de calcificaciones y otra es por infiltrados linfoplasmocitarios extensos. La sintomatología de esta patología es el dolor, generalmente en el dorso, la mala digestión, que es como se hace visible por medio de la esteatorrea, y la pérdida de peso. Y la diabetes, que es como un tipo de diabetes tipo 3, ya que es secundaria al daño pancreático. La etiología de esta patología se denomina TIGAR-O, y estas siglas quieren decir T, tóxico-metabólica, que está asociada al consumo de alcohol, a la hipercalcemia y a la falla renal, aunque no está muy bien descrito con lo de la falla renal. Idiopática, genética, autoinmune, recurrente y obstructiva. Entonces, bueno, la pancreatitis crónica da principalmente porque ocurre la fibrogénesis. Esta fibrogénesis está asociada a las células estrelladas. Entonces, normalmente estas células estrelladas lo que hacen es acumular grasa. En condiciones adversas, o pues la teoría que se ve para que se dé la pancreatitis, es que se activan por medio de dos mecanismos. La primera es por factores paracrinos, o sea, de otras células, activan las células estrelladas y estas empiezan a generar interleuquinas proinflamatorias, lo que recurrentemente va a generar una fibrosis. Y también pues el otro mecanismo para activarlas es un factor autocrino, o sea, las mismas células estrelladas se autoactivan. Lo que hace que aumente la secreción de colágeno, factor de crecimiento transformante B1 y la endotelina. Esto hace que de forma continua se genere la fibrosis y se generen adenocarcinomas pancreáticos. Otra de las causas son las mutaciones. Entonces, antes de hablar de las mutaciones, tenemos que hablar de que hay tres tipos de tripsinógeno. Uno es el catiónico, otro es el aniónico y el otro es el mesotripsinógeno. Entonces, lo que pasa es que ocurre una mutación en el gen 7q3s, la más común es R122H, y pues lo que pasa es que se genera más tripsinógeno catiónico y este tiene la capacidad de autoactivarse y es más resistente a la autólisis. Entonces pues va a aumentar el tripsinógeno que se autoactiva y pues este va a generar daños a nivel del páncreas. Las mutaciones se pueden observar en el inhibidor de proteasas de serina casal tipo 1, o también se pueden provocar mutaciones en el CFTR, la cual es una proteína transmembrana la cual produce cloro y bicarbonato. Entonces, al verse afectada esta va a disminuir esta secreción y van a observarse alteraciones a nivel del jugo pancreático. Entonces, este jugo pancreático se va a volver más viscoso, va a tener tapones de proteínas y cálculos intraductales. Y pues también al verse disminuida la secreción de bicarbonato, va a generar un pH más ácido, lo que va a permitir que las enzimas pancreáticas se activen antes de tiempo. La causa más común de la pancreatitis es el consumo de alcohol durante tiempo prolongado. Entonces este está más asociado a los daños en los ductos, alteraciones a nivel de SPINK1 y disfunción de CFTR. Pero pues no hay como muchas pruebas sobre ello. Hay dos mecanismos en los cuales se digiere el alcohol. Entonces, pues el primer mecanismo es por la vía oxidativa, generando acetaldehído, y este pues va a venir a activar a las células estrelladas, y pues al activarse las células estrelladas se va a generar la fibrosis. Por esta se van a generar esteres, colesterol y esteres de ácidos grasos. Entonces esto lo que va a hacer es aumentar el estrés oxidativo
y esto también va a hacer que las membranas sean más frágiles y a que los gránulos decimógenos se activen antes de tiempo. Entonces esto también pues, va a generar la pancreatitis. Y pues ya como para el diagnóstico se emplea una combinación de pruebas. Entre estas está la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la ecografía endoscópica y pruebas de estimulación pancreática. Las pruebas ya como de medir cosas en sangre no son muy pues, recomendadas para el diagnóstico de esta patología. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las pruebas de estimulación pancreática, en las cuales existen dos tipos, las pruebas directas y las pruebas indirectas. Las pruebas directas principalmente se obtienen por la recolección del jugo pancreático por medio de un aspirado. Se inyectan por vía intravenosa una serie de sustancias, las cuales la secretina y la ceruleína, o también se puede obtener por consumo de comidas bases. Bueno, la primera es la determinación del jugo duodenal, pues en esta pues para tener un alto porcentaje, o sea debe tener un 85% de un aspirado completo para tomarlo como una buena realización de esta prueba. Pues principalmente acá se miden como tal las enzimas pancreáticas, diagnosticando principalmente si están disminuidas una pancreatitis crónica y si están elevadas o pues un poco más, bueno, 3 veces más elevadas del valor de referencia, va a ser el diagnóstico de pancreatitis aguda. Bueno, la prueba de la secretina se basa pues en la administración de secretina por vía intravenosa, y esta va a medir la capacidad del páncreas de producir las enzimas pancreáticas y pues así poderlas medir en sangre. Esta principalmente diagnostica los gastrinomas y la pancreatitis, ya sea aguda o crónica. La prueba de la secretina ceruleína se basa en la administración de esta por vía intravenosa, en la cual también se pueden medir las enzimas pancreáticas, también diagnosticando tanto una pancreatitis aguda como una pancreatitis crónica. La prueba de Lund, esta principalmente es administrar comidas estándar, las cuales pues, se va a medir por medio de la eliminación de esta, pero no se está utilizando actualmente ya que tiene muchas limitaciones. Una de ellas pues, es la alteración cuando existe un daño de una enfermedad celíaca o también en pacientes con cirugías, ya que esto pues, afecta su diagnóstico y da falsos negativos. Directas, pues, principalmente no se recolecta el jugo gástrico, sino se determina en sangre directamente o en las heces. Las enzimas pancreáticas en suero, pues principalmente ahí se miden la amilasa y la lipasa, las cuales pues dan un buen diagnóstico de una pancreatitis, también dándonos un diagnóstico diferencial con la esteatorrea extrahepática. Otra prueba que se puede hacer son las enzimas pancreáticas en heces. Las enzimas pancreáticas en heces, pues principalmente tenemos que el 0.5% de la quimiotripsina y la tripsina se pueden observar en las heces. También podemos ver que un rango superior a 3 unidades sobre gramo en las heces es un valor normal, pero es dudoso cuando es de 3 a 6 unidades sobre gramo. Debe suspenderse los tratamientos que se esté administrando el paciente 3 días antes de la toma de la muestra para un mejor diagnóstico y no hayan falsos negativos ni falsos positivos. La identificación de grasas fecales pues principalmente se hace por medio de para diagnosticar la esteatorrea, ya que este es un patrón de oro para este diagnóstico. Se puede también utilizar el nitrógeno fecal, ya que este aumenta cuando existe una creatorrea. Bueno, ahora seguimos con las pruebas orales, pues principalmente las pruebas orales se realizan con comida de prueba. En esta se va a administrar una comida al paciente, la cual se utilizan 2 pruebas principales, la cual una se llama la prueba de NBT, PABA y la prueba de pancreolauril, la cual se utiliza más pues, para la medición de estas. Una determinación normal es de 4.5 microgramos sobre mililitro, y si es de 2.5 a 4.5 es un diagnóstico de pancreatitis crónica.
También tenemos las pruebas de consumo de aminoácidos plasmáticos, pues ya como sabemos, pues al ingerir alimentos ricos en proteínas, estos van a activar los procesos en los cuales se va a necesitar más producción de las proteínas, de los aminoácidos en las células, y pues esto va a ser un diagnóstico de una pancreatitis, ya que no lo va a realizar efectivamente y va a estar por debajo normalmente de 12% para una pancreatitis, pero no es tan eficaz como debería. Bueno, y por último tenemos las pruebas de aliento, que pues más adelante las verán. Ahora vamos a hablar sobre las tres enzimas pancreáticas, la cual entonces tenemos que la tripsina en la pancreatitis aguda va a tener unos valores elevados, y eso va a ser diagnóstico para pancreatitis aguda. En cambio, si tenemos una pancreatitis crónica, puede estar ausente si está muy avanzada, o normal si es muy reciente la pancreatitis. La milasa, pues principalmente podemos fraccionar la milasa en dos partes, que es la parte salivar y la parte pancreática, en la cual pues se medirá en sangre las dos y se dará un buen diagnóstico, teniendo como valor de referencia de 23,85 unidades sobre litro, y teniendo en cuenta que en la aguda esta se va a aumentar y va a aumentar por 7 a 14 días. En la crónica va a estar normal al principio, pero después de que empieza a progresar va a disminuir. Y por último tenemos la lipasa, entonces tenemos que aumenta de forma paralela a la milasa y permanece también estable de 7 a 14 días en valores elevados. El valor de referencia es de 10 a 140 unidades sobre litro, y en una pancreatitis aguda va a estar aumentada, y en una crónica va a estar normal al principio y disminuida al final cuando ya está muy persistente la pancreatitis. Recordemos que estas enzimas pues nos van a ayudar mucho, tanto la lipasa como la tripsina, para el diagnóstico de pancreatitis aguda, y la lipasa y la milasa en una pancreatitis crónica, ya que va a estar disminuida.